Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de patología. En esta ocasión pues vamos a continuar con las patologías relacionadas con el tubo digestivo. En el caso vamos a revisar lo que es la pancreatitis. La pancreatitis pues va a ser, como su nombre lo dice, una inflamación del páncreas, ¿sí? Esta inflamación del páncreas va a ser de múltiples etiologías. Puede ser infecciosa, puede ser obstructiva, puede ser alcohólica, puede ser por consumo exagerado de triglicéridos o grasas, puede ser incluso parasitaria. Hay de muchas etiologías las que la pueden provocar. Vamos a tener dos tipos de pancreatitis, una pancreatitis aguda y una pancreatitis crónica. La crónica pues nos va a llevar a otra patología más complicada, que es el cáncer pancreático, que es uno de los cánceres, es bastante mortal, ya que solo nos va a dar sintomatología cuando esté ya demasiado avanzado, o al menos sintomatología compatible con el cáncer, pues va a ser cuando ya esté muy avanzado y va a tener una tasa de mortalidad muy elevada. En la imagen lo que observamos pues es una breve recordatorio anatómico de dónde está el páncreas. Sí, el páncreas pues, es una glándula anexa al sistema digestivo. Va a ser una glándula tipo mixta. Esto quiere decir que tiene secreción tanto endocrina como exócrina. ¿Sí? Endocrina, pues que va al sistema sanguíneo, al sistema circulatorio, como serían la secreción de glucagón, de insulina, isomatostatina, y la exócrina, de los jugos pancreáticos digestivos, que va a arrojar hacia el tubo digestivo en el duodeno, en la porción descendente para ser exactos. En esta porción descendente va a desembocar en un conducto que es en una ampolla, en una ámpula, se llama ampolla o ámpula de Vater, donde se va a encontrar con un pequeño esfínter que es el esfínter de Oddi. Este esfínter de Oddi va a regular la salida del conducto hepático común y del conducto pancreático. El páncreas, pues dice su libro de anatomía que tiene una forma como de martillo. ¿Sí? Hay que es un martillo con mucha imaginación, teniendo una cabeza, un cuerpo y una cola. Tiene dos conductos importantes en su interior, un conducto pancreático principal que va a recorrer el páncreas en toda su extensión, y en la cabeza va a tener un conducto adicional o un conducto accesorio. Ambos van a desembocar en el duodeno. En el caso de la ámpula de Vater, pues va a desembocar este conducto pancreático junto, ¿sí?, junto al conducto biliar común. Sí, que viene a ser una suma del conducto, este conducto hepático común va a ser la suma del colédoco, del cístico. Ahora bien, como definición, pues la pancreatitis, en este caso vamos a iniciar por revisar la aguda. La pancreatitis aguda va a ser un proceso inflamatorio agudo, quiere decir que se va a desarrollar en algunas horas, ¿sí? Esto va a ser, ese proceso inflamatorio va a darse sobre la glándula pancreática, que antes de presentarse esta inflamación estaba previamente sano, ¿sí? Y se va a caracterizar clínicamente por dolor abdominal, ¿sí? Este dolor abdominal va a ir sumado a un incremento de las enzimas pancreáticas en la sangre y en la orina, cosa que nos va a servir cuando más adelante veamos el proceso de diagnóstico de esta patología. Esta situación se puede resolver de forma habitual con ayuno, ¿sí?, con meramente tratamiento médico, ayuno, una sonda nasogástrica, y pues la restitución morfológica y funcional del páncreas normalmente sucede después de la pancreatitis. Una pancreatitis adecuadamente tratada, claro. En la imagen de abajo, aquí lo que observamos es un páncreas muy inflamado, extirpado quirúrgicamente. Más adelante veremos si nos es útil o no ese tratamiento quirúrgico del que estoy hablando. La clasificación la vamos a dividir en dos partes. Tenemos una aguda leve y una aguda severa. De estas, pues la aguda leve también se le puede llamar edematosa o intersticial, en la cual pues hay un edema generalizado del páncreas. Esta va a ocupar un 80% de los casos de pancreatitis, con una mortalidad de entre 5 y 15%. Esto quiere decir que de todas las pancreatitis, 80 pancreatitis son, si fueran 100, vaya, 80 serían de ese tipo, y de estos 80 pacientes de una pancreatitis leve, ¿sí?, un 5 o un 15% moriría, ¿sí? En el caso de la pancreatitis aguda severa,
pues es el 20% más de los casos de pancreatitis aguda. También se le puede llamar necrohemorrágica, porque se va a necrosar el páncreas, va a haber un gran sangrado, irritación peritoneal, el paciente se nos va a complicar de muchas maneras. De estos 20%, entre un 25 y un 30% de los pacientes pues van a morir. La tasa de mortalidad pues, es mucho más elevada, incluso después de tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Las edades a las que nos puede ocurrir en el caso de la epidemiología va a ocurrir prácticamente a cualquier edad entre los 30 y los 70 años. Está relacionada con el consumo de alcohol y alimentos ricos en grasas. En cuanto al sexo, ocurre más en las mujeres de causa biliar y en los hombres de causa alcohólica. Causa biliar, recuerdan que les acabo de mencionar que el conducto hepático común y el conducto pancreático van a desembocar en un pequeño trayecto en el esfínter de Oddi. En este caso, pues se le llama pancreatitis biliar porque resulta que un cálculo como estos, que viene de la vesícula, se atora en ese esfínter de Oddi y ya bloquea completamente el paso tanto del conducto hepático como del páncreas, haciendo que las secreciones del páncreas se acumulen dentro de él, provocando la inflamación antes mencionada. Y en el caso de eso es en el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres tienden a hacernos más cálculos biliares, por tanto es más común que esta etiología sea presente en ellos. En el caso de los varones encontramos que es más común una pancreatitis de origen alcohólico, por exceso de consumo de alcohol. En general, como mencionamos en la diapositiva previa, tiene una mortalidad del 5 al 10%. ¿Sí? Esta mortalidad se puede incrementar hasta un 35% más si tiene algún tipo de complicación, como cuál, pues como una pancreatitis necrohemorrágica. En el caso, pues hay una mortalidad del 50-50. Es un volado de que nuestro paciente sobreviva. Y de los pacientes con pancreatitis, solamente de un 5 o un 10% se pueden convertir de una pancreatitis aguda normal, edematosa, a una necrohemorrágica. En cuanto a la fisiopatología, hay que recordar que la naturaleza de las enzimas pancreáticas es proteolítica. Las enzimas pancreáticas se utilizan para degradar diferentes sustancias dentro del contenido del quimo que viene del estómago. Entonces, ¿qué va a pasar con esas enzimas? Si es obstructiva o si se inflama, esas enzimas van a provocarnos autodigestión del tejido pancreático. Entonces, pueden destruir gran parte del tejido pancreático y de esta causa o de esta explicación surge que se haga necrohemorrágica en el caso de que pues puede haber un daño demasiado extenso en el páncreas por culpa de esas enzimas proteolíticas. ¿Sí? Va a haber algunos efectos sistémicos en el caso de una pancreatitis, como por ejemplo vasodilatación generalizada, que puede ser generada porque hay una sepsis que esté provocando la pancreatitis, un aumento de la permeabilidad capilar hacia el tercer espacio, lo cual nos va a generar edema en diferentes regiones, ¿sí? Principalmente pues, edema pancreático. Y también nos puede generar un fenómeno bastante molesto que es la CID. ¿Qué significa CID? Es un acrónimo para referirnos a la coagulopatía intravascular diseminada. En otras palabras, va a haber tantas alteraciones en nuestro paciente que puede empezar a haber coagulación espontánea en diferentes partes del organismo. En los casos más severos de estas pancreatitis, que puede haber un colapso circulatorio por una vasodilatación exagerada, insuficiencia renal secundario, que va a haber menos flujo sanguíneo al riñón, y fallo respiratorio, lo cual pues, nos lleva a la muerte del paciente. Como dije anteriormente, pues la etiología la dividimos en dos, en biliar y alcohólica. ¿Sí? Biliar, un cálculo obstruyó; alcohólica, una gran cantidad de alcohol provocó daño inflamatorio en el páncreas. ¿Sí? En la biliar, pues como ya mencioné con anterioridad, es que va a haber una obstrucción a nivel de la ampolla de Vater, lo cual genera edema y disfunción de la ampolla de Vater, evitando la salida de los jugos pancreáticos. ¿Sí? La coledocolitiasis se ha encontrado en el 20% de los pacientes que presentan este tipo de problema. En la mayoría de los pacientes que se remite esta patología, se puede encontrar un lito en las heces que era el causante de la obstrucción en la mencionada ámpula de Vater. En el caso del consumo del alcohol, como el etanol, por ejemplo, algunos mecanismos que se han propuesto para esta lesión es de que el organismo produce acetaldehído o se consume el acetaldehído en forma de alcohol y forma un efecto tóxico directamente en el páncreas, lo cual incrementa la permeabilidad
de lo que serían la membrana de las células acinares en el páncreas, lo cual hace que sean susceptibles a soltar con más facilidad sus enzimas proteolíticas, provocando la inflamación. También resulta que el alcohol va a disminuir el flujo sanguíneo hacia el páncreas, lo cual nos hace susceptibles a las células a inflamación y a necrosis, ¿sí? O sea, esto va a inhibir los factores protectores que evitan que las enzimas producidas por el páncreas degraden al mismo páncreas, ¿sí? Esto también puede provocar un tono exagerado en el ámpula de váter, provocando la obstrucción y que la salida de los jugos pancreáticos sea obstruida, ¿sí? Tenemos una etiología de otras causas hasta en un 20%. Aquí estamos viendo un ejemplo de un páncreas inflamado ya extirpado, y esto es un páncreas necrótico. Los cirujanos pues les dirán que cuando se extrae, el páncreas tiene una consistencia como de sopa de arvejas, de arvejas. Es una especie de potaje muy blando, ¿sí? Que pues está dado porque el páncreas está siendo digerido por sí mismo. ¿Sí? Estas causas, pues primero tenemos una iatrógena, o sea, quiere decir que fue por un error médico. En este caso, durante una cirugía abdominal, algo que haya provocado una lesión de la ámpula de váter, del mismo páncreas o los conductos pancreáticos. Y algo muy particular es la CPRE, que es un acrónimo para referirnos a un estudio diagnóstico llamado colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, en la cual se mete un aparato endoscópico a través de la ámpula de váter para revisar la permeabilidad del conducto pancreático y del conducto biliar. Sí, esto va a provocar inflamación y puede provocar obstrucción de la ámpula de váter y puede provocarnos lesiones pancreáticas al grado de generarnos una pancreatitis. También podemos encontrar una pancreatitis en el caso de pacientes con traumatismos abdominales severos. Otras causas más, puede ser idiopática, o sea que no encontremos una causa por más que estudiamos al paciente. Medicamentos como la satioprima, la pentamidina, la furosemida, hidroclorotiazida, estos dos son diuréticos, los vimos el semestre pasado. Antibióticos como las tetraciclinas, el uso de estrógenos o esteroides, por eso los estrógenos también puede ser más común en mujeres. La cimetidina como un procinético, metronidazol, eritromicina como otros antibióticos. ¿Sí? La metildopa, la ciclosporina o el piroxicam como analgésico. Presencia de algunas infecciones que nos pueden generar la pancreatitis. En el caso del embarazo, que hay una colestasis ya prácticamente solo por el hecho de que la paciente esté embarazada. Y en algunos casos puede haber una pancreatitis autoinmune que nos esté dando el problema de la inflamación. ¿Sí? Ahora, tenemos algunos datos cardinales de lo que vamos a ver en nuestro paciente. Nuestro paciente primeramente se va a quejar de dolor. Trae un dolor abdominal, normalmente se encuentra en el flanco izquierdo y se va a irradiar en hemicinturón hacia la espalda, ¿sí? Entonces le va a doler todo ese costado. Presentan fiebre, ¿sí? Esta misma inflamación puede provocar el desencadenamiento del reflejo de la fiebre. Va a haber también náuseas, vómito a veces incontrolable, cefalea, dolor generalizado de articulaciones en el cuerpo y pérdida de peso en el caso de un paciente con pancreatitis crónica. ¿Sí? Obviamente, pues también tenemos que considerar los antecedentes, ¿verdad? Si es una mujer arriba de sus 40 años, obesa, que utilizaba algún método anticonceptivo como estrógenos, o está embarazada, pues probablemente sea de tipo biliar. Ahora, si es un varón, alcohólico de largo tiempo de evolución, y resulta que el día que presenta el dolor, pues estuvo bebiendo alcohol, estuvo pisteando, como decimos aquí en la región, ¿no? Entonces llega con el dolor, le dio el dolor inmediatamente después de que estuvo tomando alcohol. Los síntomas pivote o síntomas que nos van a hacer pensar, esto es una pancreatitis, dolor abdominal que puede estar en flanco izquierdo o epigastrio. Y recuerden que el páncreas, al ubicarlo en los cuadrantes, vamos a encontrar gran parte del epigastrio, y la cola la vamos a encontrar en el flanco izquierdo. Irradiado en banda o en hemicinturón. Es un dolor muy característico que encontramos hasta en el 50% de nuestros pacientes con pancreatitis. Se va a exacerbar cuando el paciente está recostado, por tanto nuestro paciente va a tratar de adoptar una posición donde no le duela. Esta posición se llama posición en gatillo o posición fetal. Es un paciente que se pone los brazos sobre el abdomen y se flexiona sobre sí mismo, ¿sí? Cuando está de pie, y cuando está recostado, pues puede ser una posición fetal. Va a ser progresivo, empieza de menos y luego va a subir de intensidad hasta ya ser intolerable.
y va a presentar náuseas y vómito, así como sensación de distensión abdominal, ¿sí? ¿Qué le vamos a ver a nuestro paciente? Pues tiene distensión abdominal, efectivamente, tiene un abdomen timpánico a la percusión, doloroso a la palpación, va a estar deshidratado porque está presentando vómitos y además recuerden que hay permeabilidad incrementada de los vasos, por tanto va a perder líquido que puede tener libre en cavidad abdominal. Sí, obviamente pues tiene dolor a la palpación en los puntos y lo que estamos viendo aquí es el signo de Cullen y de Gray-Turner, ¿sí? Lo que estamos viendo son estos hematomas al región periumbilical, que es el de Cullen, y luego tenemos el de Gray-Turner en el área del páncreas. Esto quiere decir que está habiendo ya una pancreatitis necrótica o necrohemorrágica. Entonces ese paciente se nos va a complicar en cuestión de horas. Sí, aquí tenemos una serie de signos clínicos que nosotros vamos a explorar en nuestro paciente mientras los revisamos. Estos los revisaremos en la próxima clase. Por lo pronto, hoy hayamos terminado.